Lo dijo en la primera hora. Expectativa por este diálogo porque creo que es importante saber qué está pasando con el ámbito de la educación, las clases, cuál fue, digamos, el origen de la decisión adoptada el viernes pasado por el Ministerio de Educación de disponer el retorno a la presencialidad en buena parte del país, pero excluyendo a las provincias de Guayas, de Los Ríos, de Esmeraldas, a Pedernales en Manabí y al Distrito Metropolitano de Quito. El señor ministro de Educación está aquí en nuestra mesa de trabajo para conversar justamente sobre esto que es materia de preocupación en nuestro país. Gracias a Daniel Calderón Ceballos que está con nosotros. Ministro, qué gusto, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. El gusto es mío, Fabricio Belkis. Me da mucho gusto poder acompañarlos en este espacio, en esta mañana, poder informar a la ciudadanía, a quienes además les mando un fuerte abrazo. Gracias a usted, ministro, por aceptar esta entrevista. A ver, ministro, antes de entrar en materia primero, quiero preguntarle, ¿qué pasó ayer en Santo Domingo? Que creo que esto ha generado mucha preocupación. Hubo este incidente de un estudiante que ingresó con un arma y que pretendió disparar a un docente, a algún inspector del colegio. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, primero voy a tratar de contar esto con la mayor cautela posible. Es un menor de edad y además en unas situaciones de vulnerabilidad específica. En efecto, el hecho tal como usted lo narra, Fabricio, es esto. Un estudiante ingresa, justamente gracias a los protocolos que tenemos y al control que actualmente existe a nivel interministerial, ¿no? Entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Interior, rápidamente se pudo contener el acto. El estudiante, o bueno, el joven, mejor dicho, fue atendido inmediatamente. Está en una situación de vulnerabilidad, razón por la cual, digamos, hasta ahí es donde podría facilitar detalles para efectos de respeto y de cuidado de este menor de edad. Sin embargo, lo importante aquí es dos cosas. La primera es que es un evento contenido gracias a la articulación que hemos tenido inmediatamente con la Policía Nacional. Y lo segundo, que además es un evento aislado, y lo segundo es que todo esto generó nuevas decisiones para la institución educativa a partir de la realidad, que empiezan con la contención socioemocional, el acompañamiento a las familias, a los niños, las niñas, los jóvenes, y luego pues continuar con la educación desde ese lugar donde se encuentran en este momento. Pero justamente, ministro, entiendo la cautela con la cual se está manejando este tema por tratarse de un menor de edad, pero ¿cuáles fueron estas acciones posteriores, además de la contención de este hecho como tal? Primero se reporta el caso. Al ser un caso de flagrancia, la policía tiene la autorización para ingresar a la institución educativa, contener el acto, se lo pone en manos de la justicia, pero antes de eso también se hace un diagnóstico que lo trabaja el Ministerio de Salud para poder determinar todas las posibles causas. Pero en ese establecimiento educativo, ¿es escuela o colegio? Es una unidad educativa. En esa unidad educativa, ¿hay clases presenciales hoy? No, hoy hemos mandado la no presencialidad justamente para poder acoger este momento que están atravesando las familias. ¿Solo hoy? Está determinado 3 días, con la posibilidad de ampliarlo si es necesario. Podría ser esta semana. Podría ser esta semana. Pero la idea sería que regresen a la presencialidad tal vez la próxima semana. Todo va a depender de los análisis que vayamos haciendo. En este caso y en todos los casos, nosotros estamos monitoreando diariamente las instituciones, las parroquias, los distritos, para saber cuáles son las realidades que se van afrontando. Entonces, así como este caso, todo el territorio nacional, hacemos un monitoreo diario para saber cuáles son los argumentos con los cuales podríamos continuar con la presencialidad, continuar con la no presencialidad o incluso revertir alguna de las decisiones en caso de que fuese necesario. No presencialidad momentáneamente, solo en este centro educativo. ¿Qué pasa con los demás planteles en Santo Domingo? ¿Cuál es la valoración que se hace hasta el momento respecto de la realidad en esa localidad? Como les comenté, es un caso aislado, ¿no? Entonces sucede específicamente en una institución educativa. En Santo Domingo, nosotros hemos retornado a la presencialidad en 217 instituciones, es decir, las otras 216 que no han reportado ningún caso y que más bien nos han reportado un retorno bastante exitoso, bastante tranquilo, en medio de una promoción de una cultura de paz que hemos hecho durante este día. Lo han hecho bastante bien, entonces continúan sin ningún inconveniente. Sobre este tema de Santo Domingo, tengo un par de interacción de nuestra audiencia. Acá Vladimir Andosilla dice: el caso de Santo Domingo no es casual. Existen casi 60 denuncias de docentes en el país por amenazas o vacunas. Muchos de ellos han solicitado el cambio de planteles. Los distritos y zonales han negado por no cumplir los requisitos planteados. Me parece que la UNE también advirtió esto. ¿Qué seguimiento han dado ustedes a esas denuncias
de docentes o autoridades de planteles educativos que están siendo amenazadas por grupos delincuenciales. En todos los casos han sido recibidas, en todos los casos han sido atendidas, en todos los casos se ha estudiado con mucho detalle cuáles son aquellas que son más viables, aquellas que son necesarias. Recuerde usted que una amenaza no necesariamente es un mensaje de WhatsApp o un panfleto. Esto aquí tiene que ser validado por las autoridades de seguridad. En mi caso, en el Ministerio de Educación somos la autoridad rectora del sistema educativo, por lo tanto no podemos determinar inmediatamente que algo sea inseguro o no. Nosotros lo que hacemos es remitir inmediatamente a las autoridades de seguridad y contra la validación de ellos, nosotros podemos tomar decisiones. Y en ese sentido se ha hecho una reubicación de algunos docentes en ese sentido. Ahora, usted hablaba de contención. No le voy a preguntar detalles porque evidentemente hay cuestiones que usted no puede revelar por obvias razones. Pero claro, acá me dice mi colega Felipe Pesantes, que está en Machala escuchando el programa, dice, si el muchacho en vulnerabilidad no mató por el mismo hecho de que no le funcionó el arma, caso contrario se hubiera contabilizado otra tragedia, ¿cómo prevenir este tipo de actos, ministro? Bueno, gracias Felipe que envía la pregunta. Hay al menos dos criterios importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Primero, una prevención desde el lado educativo. Es decir, nosotros debemos poder aprender, debemos saber cómo actuar en casos de riesgo, no solo por este caso, por todos los casos a los que estamos expuestos, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta en los últimos años que hay fenómenos que van ocurriendo, fenómenos de orden natural, fenómenos de orden antrópico, los provocamos los mismos seres humanos, y esto hay que saber cómo actuar. Entonces, lo primero es una cultura de la prevención. Y lo segundo, una fuerte articulación con las fuerzas del orden. Como le decía hace un momento, finalmente este acto puede ser contenido porque tenemos a la policía al lado, porque pudimos actuar de acuerdo a los protocolos que están establecidos. Y esta actuación no es menor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de escuelas seguras, no solamente la idea es que nuestros chicos estén seguros dentro del aula, no solamente que estén seguros dentro de la escuela, es que puedan estar seguros dentro y fuera de las escuelas. Pero esto obviamente implica articular todas las competencias de las carteras de Estado, como Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, las fuerzas como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas en este caso, y con esa articulación poder actuar. Entonces, por lo menos esos dos elementos son clave, prevención y el segundo, articulación para poder actuar in su facto. Ahora, respecto de estas últimas medidas adoptadas sobre este retorno, digamos, progresivo a clases, vimos que más de 8.000 instituciones a escala nacional regresaron a la presencialidad. Hay otro número importante que se mantiene en la virtualidad. Y sobre eso hay una serie de criterios, ministro. Por un lado, ese grito desesperado de muchos padres de familia de que se vuelva a la presencialidad porque la virtualidad genera una serie de inconvenientes para los estudiantes. Evidentemente no es lo mismo, hay problemas de acceso justamente a Internet para poderse conectar a las clases, entre otros aspectos. Y de otro lado, la realidad de inseguridad que vive nuestro país y que nos lleva a adoptar estas medidas para precautelar la seguridad de los estudiantes. En términos generales, ¿cuál es la valoración hasta el momento? Sobre su comentario, Belkis, quisiera hacer 3 precisiones, si me lo permite, porque creo que es importante también que la ciudadanía esté enterada de cuáles son los criterios que están detrás de todas estas decisiones. Lo primero es, no voy a dejar de aprovechar cuanto espacio tenga para agradecer a la comunidad educativa por este momento. Estamos en un momento difícil, estamos en medio de una emergencia y dándole la justa proporción de las cosas a este momento histórico, a este caso, no es menor el trabajo que están haciendo las madres, los padres, no es menor el esfuerzo que están haciendo las empresas con sus colaboradores y colaboradoras, no es menor el esfuerzo que están haciendo los maestros, maestras y por supuesto nuestros queridos chicos y chicas. En este momento, de verdad, desde lo más profundo, quiero felicitar y agradecer muchísimo a la comunidad educativa por todo el esfuerzo que están realizando. Nosotros como Ministerio de Educación somos los primeros interesados en que podamos volver a la presencialidad, pero los primeros interesados en tanto las garantías de seguridad estén disponibles para poder retornar a esa presencialidad. Por eso hemos sido muy cuidadosos y muy meticulosos en definir cuáles son estas instituciones que podrían y las que no podrían volver a la presencialidad. Todos los días, de mañana, de noche, tengo a mi equipo amanecido y también aprovecho para saludarlos y agradecerles por el trabajo realizado. Tengo a mi equipo amanecido porque estamos todas las noches monitoreando hasta el último minuto, hasta las horas que sean necesarias para poder definir cuáles son estas instituciones. Entonces, en primer lugar, entiendo, lo digo desde la empatía, yo también soy padre de familia, además de educador, y entiendo todo el trabajo que se está realizando y por ello mi solidaridad, pero también desearles mucho ánimo. Han pasado 8 días de no presencialidad, hemos empezado el retorno a la 8 días de no presencialidad y hemos empezado el retorno a la presencialidad y
dentro de los 200 días que esto representa en el año escolar, si bien ha sido un esfuerzo grande, estamos logrando pasos importantes. Eso por un lado. Segundo, nosotros hablamos de presencialidad y no presencialidad. No hablamos de presencialidad y virtualidad por un aspecto específico, y usted lo mencionó, es que la virtualidad tiene que ver con la conectividad. Que no todo el mundo la tiene. Que no todo el mundo la tiene, aunque sabemos que como país tenemos un plan para ir cerrando la brecha de conectividad. Acá lo importante es cómo nosotros hacemos para sostener el derecho a la educación y la continuidad de los aprendizajes, al margen de las condiciones que tengamos. Y ahí nosotros en la modalidad no presencial tenemos claro, uno es la virtualidad, pero también tenemos otras modalidades. Es más, dentro de la misma virtualidad existe la virtualidad sincrónica y la virtualidad asincrónica. Sincrónica cuando tenemos... Virtualidad sincrónica, con mucho gusto. Virtualidad sincrónica, este tema me gusta, por eso lo encanta. La virtualidad sincrónica es cuando los docentes con sus estudiantes tienen interacción en tiempo real. Un Zoom, digamos, o un Teams en el caso del Ministerio de Educación. Virtualidad asincrónica es cuando los estudiantes y los docentes tienen interacción, pero no en tiempo real. Por ejemplo, hay una actividad, la realizan, el docente retroalimenta, el estudiante responde. Envían la tarea. Exacto, podría ser, o la actividad, no necesariamente la tarea. Entonces, eso en el caso de la virtualidad. ¿Qué pasa cuando no hay virtualidad? Hay otras modalidades. Por ejemplo, las fichas pedagógicas. Las fichas pedagógicas son un instrumento que desarrollan desde el Ministerio de Educación, que los docentes, articulados con el currículo, van dejando como tareas autónomas o de aprendizaje autodirigido, y los estudiantes van desarrollando y luego lo van revisando. También, ¿qué otras formas? Hay clases a través de llamadas, de videollamadas, e incluso tenemos docentes que están yendo a las casas de nuestros estudiantes para hacer este refuerzo que es necesario. Es decir, y esto sin contar la televisión educativa que está articulada al currículo y las cápsulas de radio que tenemos en las páginas web del Ministerio de Educación. ¿En dónde ocurre esto de que el docente se dirige a las casas de los estudiantes en la ruralidad? Especialmente en las zonas rurales y en los servicios extramurales. Recuerden que nosotros, cuando pensamos en el sistema educativo, generalmente pensamos en los colegios, pero recordemos que también tenemos aulas hospitalarias. Es decir, los niños, niñas que se encuentran internados también tienen derecho a la educación y por ende el Ministerio de Educación responde a ello. Tenemos el servicio de atención a la familia y la primera infancia, donde justamente el servicio consiste en que las docentes acuden a las casas para trabajar con la familia y con los niños y niñas de la primera infancia. Entonces, hay una serie de servicios que se están sosteniendo en la no presencialidad, pero que aseguran que el derecho a la educación no se pueda detener y se continúen los aprendizajes, sobre todo con una cosa específica, y es que no solo por ley, sino creo que por responsabilidad social, la educación no puede parar. Todo puede parar, la educación no. Pero ¿qué reportes tienen ustedes como ministerio respecto de la no presencialidad? ¿Cuáles han sido las alertas recibidas en estos últimos días y semanas? Bueno, me gustaría empezar por justamente un informe que revisamos el día de ayer en el comité institucional. Y es, a diferencia de lo que se creyera, si bien la no presencialidad supone unos esfuerzos, unos sacrificios, porque no todo el mundo se ha formado para trabajar directamente con los niños, niñas y jóvenes, los resultados que vamos viendo del feedback que nos dan las familias, del feedback que nos dan los estudiantes, es que están bastante a gusto con el trabajo realizado, ¿ya? Justamente revisábamos ayer un reporte que levantado desde el Ministerio de Educación, donde los estudiantes, claro, declaran que no es lo mismo, que preferirían la presencialidad, nosotros también, pero que la forma como se ha llevado ha estado bastante bien para las circunstancias. No dejemos de poner en perspectiva que estamos en un tiempo de emergencia, no dejemos de poner en perspectiva que este es un tiempo excepcional. Y también, valga decir, que nuestros maestros y maestras, que nuestras y nuestros profesionales de la educación han estado a la altura de este tiempo. Ministro, en el caso de Quito, ayer el alcalde metropolitano mantuvo una reunión con el presidente, no sé si usted participó de esa reunión o ha habido algún acercamiento con el alcalde. ¿Hay la posibilidad de que se retorne a clases presenciales en el distrito metropolitano de Quito? Tuvimos el gusto de saludarnos justo antes de entrar a esa reunión, pasamos por ahí cerca. Mire, tanto el alcalde como varios actores, las embajadas, los gremios empresariales y otras personas más están obviamente interesadas en saber cómo se da el retorno a la presencialidad. Nosotros saludamos y agradecemos la articulación posible para poder desarrollar esto. Lo que sí es claro es que más allá de lo que se desee, nosotros tenemos la responsabilidad, primero, como Estado, de garantizar la seguridad. Y segundo, desde el Ministerio de Educación, que con criterios técnicos específicos tomemos la decisión. Recordemos que la Autoridad Educativa Nacional es el Ministerio de Educación y desde ahí tomamos la decisión.
Con esa mirada, nosotros hemos levantado todos los criterios técnicos para poder revisar cuáles son las instituciones que podrían retornar a la presencialidad en una segunda fase. Entonces, de hecho, a propósito de lo que les mencionaba del equipo trabajando digamos, desde muy temprano y hasta altas horas, ahora mismo se encuentra el equipo trabajando los últimos detalles. ¿Para qué? Para en las próximas horas, dentro de la mañana, poder presentar ya cuál es esta segunda fase, donde se integraría también algo de la información del Distrito Metropolitano. Cuando habla de segunda fase, a ver, esta semana es la primera fase, entiendo. No, la primera fase arrancamos el día de ayer. Ah, ya. Por eso esta semana. Exactamente. Claro. Pero la segunda fase arrancará el día de mañana. Ya. Por eso hoy, dentro de esta misma semana, ya, correcto. Por eso hoy tendremos más adelante ya la información para que las instituciones puedan conocer cuáles son estas nuevas comunidades educativas que van a sumarse al retorno a la presencialidad. Esto querría decir que dentro de eso, uno por uno. Eso, dale tú, Belkis. O sea, incluyendo Quito, se puede pensar o se puede advertir que el día de mañana se anunciaría el retorno a la presencialidad de algunos planteles en el DMQ. El día de hoy se anunciaría el posible retorno de algunas de estas instituciones para que el día de mañana ya arranquen. Aquí en Quito, pero no serían todos. Eso justamente es parte del análisis que se está realizando y yo más bien les pediría que estemos atentos a las nuevas informaciones que en las próximas horas vamos a presentar. ¿Qué pasa con Guayas? ¿Qué pasa con Esmeraldas? ¿Qué pasa con Los Ríos? Me llamó la atención Pedernales. Yo no tenía idea, debo admitirlo ante el ministro de la Audiencia, no tenía idea de la situación de Pedernales, pero ayer, por ejemplo, en una interacción en la tarde, en un programa digital que tengo, una internauta de Manabí me decía que la situación en Pedernales ha sido terrible, yo no lo conocía. Pero, ¿qué pasa con estas zonas? Con Guayas, con Esmeraldas, con Los Ríos y con el Cantón Pedernales en Manabí, ministro, donde se mantiene la no presencialidad. Y no sé si dentro de la decisión que va a anunciar hoy va a haber alguna modificación sobre esas provincias. Perfecto. Le comento. Lo primero es, para nosotros tomar estas decisiones hay dos, digamos, fuentes importantes. La primera, que son fuentes de seguridad, ¿no? Estas fuentes de seguridad obviamente recaen sobre las instituciones rectoras de la seguridad y el orden, ¿no? El Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, etcétera. Con esos insumos nosotros articulamos con la segunda fuente, que es la educativa, y esa sí obviamente está bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Cuando nosotros contrastamos esta información, uno de los criterios es justamente cuáles son espacios que reportan altos índices de peligrosidad. Y cuando los revisamos, están integradas estas provincias: Guayas, Los Ríos, El Oro. Junto a eso, nosotros estamos haciendo un seguimiento territorial de todos los días, como lo mencioné, de articulación con las instituciones, de articulación con las comunidades, de visitas en territorio, de análisis de riesgo y obviamente con la articulación de las autoridades de seguridad territoriales. Cuando hacemos este levantamiento, se despierta la alerta de Pedernales y obviamente tomamos la decisión. Entonces, aquí lo que es clave mencionar para poder entender esta postura, digamos, del Ministerio de Educación es que nosotros, con la información que tenemos, la data dura, digamos, una base sólida de información, tomamos esta decisión. Ahora, en este segundo momento, el análisis ya es más, digamos, detallado o más profundo en cada una de estas provincias. ¿Por qué? Porque, primero, cuando se toma la decisión, se tiene una información, pero ustedes saben que los fenómenos de seguridad, como lo hemos notado en estos días, cambiantes. Cambian de hora a hora, de día a día. Por lo tanto, hoy la información que tenemos nos permitiría, en esta segunda fase, habilitar algunas parroquias, no todas en estas provincias, pero ya nos permitiría ir analizando de pronto parroquias que podrían estar más seguras y otras que deberían mantenerse en la no presencialidad. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, en el caso de Guayaquil. A ver, hay una situación tal vez. No es lo mismo hablar de la entrada de la 8 que hablar de la vía a la costa. O sea, por más o menos poner un ejemplo, guardando las distancias, de la situación de inseguridad me refiero, ministro. Me imagino yo que eso es parte de la valoración. Correcto, pero también teniendo en cuenta algo. Nosotros, bajo esa lógica, nosotros podríamos decir, solamente con el criterio educativo identificamos cuáles son estas instituciones. Pero recuerden que también existen las trayectorias. Y desde ahí, o sea, los trayectos, quiero decir. ¿Cómo no? Y desde ahí es de donde las fuerzas de seguridad nos dicen, a ver, atentos a estos lugares, es preferible no continuar. Ministro, sobre la realidad en la
costa, insistir en un tema sobre el cual usted ha de haber leído mucho en las últimas horas, y la insistencia de los padres de familia en el sentido de que se anticipe la finalización del año lectivo, considerando que ya estaríamos a pocas semanas de que el ciclo justamente concluya. ¿Usted ha descartado esta posibilidad? ¿Cuál es la valoración que se hace en ese sentido y cuáles son las alternativas? Ya. Voy a empezar por lo más fácil. Por ley no se puede. Nosotros debemos cumplir 200 días de clases. Ni aun cuando estamos en un contexto de crisis o de emergencia o de conflicto interno. El derecho a la educación es un derecho superior. Y la ley dice 210. Exactamente. Y ahí, digamos, decía mi mamá, entre tu opinión y la mía, lo que nos media es la ley. Y por ley nosotros no lo podemos hacer. Ahora, ¿qué significa entonces continuar con este calendario escolar? Significa que hay instituciones que van a poder terminar el año escolar en la presencialidad. Otras que podrían, y eso lo iremos monitoreando diariamente, terminar en la no presencialidad. De una u otra forma, nosotros como Ministerio de Educación tenemos los lineamientos claros y ya los hemos socializado para estar prevenidos, justamente a propósito de esta cultura de estar anticipados. Hemos emitido los lineamientos para cualquiera de los dos escenarios conforme vayamos monitoreando cómo avanzan estas instituciones. ¿Cuántos días faltan para que se completen los 200 días en el régimen Costa? 3 semanas, 4 semanas. Ya. El 19 de febrero termina el año lectivo en Costa Insular. Pero aquí la reflexión creo que es un poco más allá de lo que nosotros decimos. Y esto lo digo también desde mi rol de educador. Estamos en un momento donde lo que más debemos imprimir, lo que más debemos contagiar a nuestra juventud, a nuestros niños y niñas, es una cultura de paz. Porque en ellos está justamente la esperanza de que puedan cambiar estas realidades que hoy vivimos. Por lo tanto, si nos quedan 2 semanas, que sean las mejores 2 semanas de clases, presenciales o no presenciales. Hay que estar a la altura de los tiempos y la vida nos irá diciendo, digo la vida en términos ya más amplios y poéticos, pero obviamente con la data que manejamos desde el ministerio. Pero ya los días nos irán diciendo cómo lo iremos terminando, pero también debemos aprender esta capacidad resiliente de flexibilizarnos ante estos entornos. Vivimos una pandemia y esta pandemia nos enseñó que o nos adaptamos a los infinitos cambios que tenemos en el mundo o nos adaptamos. Y esta es una oportunidad también para formar en ello. Si nos quedan 2 o 3 semanas, sabemos que no es fácil, sabemos que es excepcional, pero hagamos que nuestros niños, niñas y jóvenes vivan las mejores 3 semanas del año. Es lo deseable, ministro. Creo que todos anhelamos eso. Sin embargo, hay realidades que no se pueden dejar de mirar. Por ejemplo, aquí Totalmente. hay una pregunta recurrente por parte de los internautas en donde le dicen qué se va a hacer, por ejemplo, con los niños que no pudieron acceder a la educación virtual o en el contexto de la no presencialidad. ¿Cómo se van a actualizar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo va a actuar el ministerio? Usted dice, sí, hay que terminar este ciclo, por ejemplo, en la costa, con el mejor de los ánimos y con esta actitud positiva, pero es un suplicio y es un padecimiento, en este caso, para los estudiantes que no pueden o que no ven en el horizonte poder terminar en las mejores condiciones porque no tienen acceso, porque están atrasados en clases. ¿Y ahí qué les responde usted? Hay 2 cosas fundamentales. Lo primero es, ¿qué es lo más importante en este momento? ¿La persona o los contenidos, las metodologías? Hoy lo más importante son los seres humanos, las personas, nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, lo primero que se está trabajando es la contención socioemocional, el trabajo en estas habilidades mal llamadas blandas, que justamente son los que hoy nos ayudan a contener a nuestro sistema educativo. Lo segundo, poder fortalecer estos aprendizajes que de alguna forma van quedando rezagados, considerando, y ahí me discrepo, Belkis, no siempre la no presencialidad significa menos aprendizaje. La no presencialidad es una modalidad más desde la que se puede aprender. Nosotros estamos convencidos de que lo mejor sería la presencialidad. Estamos en un contexto de emergencia, nuevamente. Pero ante eso nosotros debemos garantizar que en la no presencialidad también puede haber estos aprendizajes, también puede haber este acompañamiento. Claramente no todos estamos en las mismas condiciones y esto lo digo con mucha claridad. Sin embargo, nosotros debemos ser lo suficientemente eficientes para que indistintamente de las condiciones, todos los niños, niñas y adolescentes puedan recibir, puedan ser partícipes de su derecho a la educación. Ministro, un par de inquietudes en este contexto de este diálogo y hay mucha interacción de nuestra audiencia. Aquí Patricia Favara dice, señor ministro, es muy importante como medida preventiva reformar el Código de Convivencia Institucional de las comunidades educativas para que las autoridades, inspectores y profesores tengan la potestad de revisar las mochilas dentro del aula, dice, o al ingreso a la institución educativa y no se vulneren los derechos
de los niños y adolescentes. Y en el mismo sentido, mi colega Juan Pablo Ruiz me decía, por ejemplo, ¿qué tipo de alertas de seguridad se establecen? O sea, cuando hay alerta de bomba, secuestro, ¿qué es lo que impide que las clases sean presenciales, ministro? Yo creo que esas dos preguntas por ahí se complementan. A ver, vamos en orden entonces. La primera, El Código de Convivencia Institucional. ya, los códigos de convivencia se construyen dentro de las instituciones educativas, ¿ya? Pero obviamente se construyen en el marco de unos acuerdos, de unas convenciones. De una línea del ministerio. Pero la línea del ministerio es Con base en la ley. con base en la ley y con base en las convenciones internacionales. Entonces, aquí el problema, yo siempre lo he dicho, no es que un joven entre, o mejor dicho, no solo es que un joven pueda portar un arma en la escuela. La pregunta es dónde la adquirió. La pregunta es qué pasó antes de la escuela. Porque en el mejor de los casos, la escuela es un espacio que podría llegar a ser más seguro que una calle, que una casa muchas veces. La pregunta es cómo ese joven llegó a esa arma, cómo ese joven llegó a ese entorno. Y allí es donde debemos atacar. Entonces, en primer lugar, yo ahí plantearía que la reflexión debería ser mucho más amplia. No solamente un tema reactivo, porque revisar la mochila o cualquiera son situaciones reactivas. La cuestión es cómo prevenimos que esto suceda. La segunda pregunta, perdón, Fabricio, ¿me recuerda? Era justamente aquella de establecer las alertas. ¿Cuáles son las alertas de seguridad? ¿Qué pasa cuando hay una alerta de bomba, de secuestro, qué sé yo, ministro? Ya. Hay unos protocolos que nosotros seguimos que los tenemos bastante bien mapeados y una evidencia de eso es justamente cómo se han ido dando los acontecimientos en los últimos días. Las personas, las instituciones han podido proceder de acuerdo a los protocolos y esto es comunicación inmediata. Es decir, una vez que hay alguna alerta de cualquier tipo, quien sea que la tenga, un estudiante, un docente, lo reporta inmediatamente al directivo de la institución educativa. El directivo actúa en función de eso. Por ejemplo, en el caso de que haya flagrancia, se conecta con el ECU 911 para que puedan hacer contenido. En el caso de que sea alguna presunta, por ejemplo, un presunto porte de armas, esto se comunica, se atiende mediante la vía distrital, se articula con las fuerzas del orden y esto es atendido. Y cuando hay estas alertas, por ejemplo, en las instituciones que hoy se encuentran en no presencialidad, pero que se prevé que puedan volver a la presencialidad, cuando hay estas alertas, nosotros inmediatamente contactamos a las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, articulamos obviamente con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa. ¿Para qué? Para que validen esto. Porque recuerden que una amenaza, si bien hay que prestarle toda la atención del mundo, hay que validarla para saber si es real o no, ¿ya? Y en esa función, digamos, ya excede obviamente nuestras competencias, entran las fuerzas del orden. Con la información que ellos nos remiten, inmediatamente nosotros actuamos. Decisiones. Exacto. Ministro, sobre la otra pregunta que usted respondió, acá me dicen que la ley dispuso que en 2021 actualizar los códigos de convivencia, pero el ministerio no ha dispuesto o no ha normado esa actualización. ¿Eso es cierto? En el 2021... La ley ya dispuso la actualización de los códigos de convivencia. Lo correcto. que están diciendo es que el ministerio todavía no regla ese procedimiento de actualización. A ver, según tengo entendido, hubo una actualización el año 2022, donde mediante un sistema que se implementó, se solicitó a las comunidades educativas la actualización de los códigos de convivencia. Sin embargo, el Código de Convivencia, como les decía, es un instrumento institucional. Es decir, que si la misma institución requiere hacer adecuaciones, requiere hacer algún tipo de cambio, lo puede solicitar y lo puede reportar al Ministerio. O sea, no se necesita que el ministerio emita una reglamentación específica. Podría hacerlo bajo el marco de nuestras competencias, pero como le digo, es un instrumento institucional. Por lo tanto, si hay condiciones que requieren ser observadas en un Código de Convivencia y cambiarlo a otro, porque eso lo puede hacer la institución. ¿Por qué? Porque eso responde también a los proyectos educativos institucionales. La forma como convivimos en una comunidad educativa puede ser diferente de otra, de acuerdo a la mirada, a la misión que tenga cada institución. Por lo tanto, ese código, que es el instrumento que operativiza esa forma de entender nuestras relaciones y nuestra convivencia, es también una respuesta institucional del tema. Ministro, de otro lado, por acá nos piden que le preguntemos si manejan al momento cifras, datos sobre deserción escolar en el país. Justamente, eso es uno de los que más nos preocupan a nivel nacional. Cuando digo nos preocupan es porque desde mucho antes de nosotros empezar en el ministerio, en este nuevo gobierno, la misma pandemia nos fue dejando algunas brechas sobre las cuales nosotros estábamos trabajando. Justamente en estos días se está haciendo un análisis muy, muy detallado
para poder revisar cuál es la brecha que podríamos cerrar a nivel nacional. Hay datos que se están validando porque, digamos, vienen de diferentes fuentes. Se habla de 100.000, se habla de 150, se habla de 80. Entonces estamos justamente validando para saber cuántos estudiantes hoy se encuentran fuera del sistema escolar. Y más bien, en función de esa data, poder decir, ok, con las acciones que estamos tomando, ¿cuántos podremos recuperar? ¿Cuánto tiempo más tomaría esa validación para conocer? Estimaría que en las próximas semanas, en esta y la otra semana, deberíamos ya tener algunos resultados, considerando que nuestro objetivo es que para el régimen Costa ya podamos tener algún tipo de respuesta. Esta es una administración que va corriendo, además por el tiempo que tiene. Nosotros tenemos de facto 17 meses, y obviamente hay resultados que quizás ni siquiera nosotros mismos los veremos, pero o sí en una posible continuidad de esta administración. Pero la cuestión aquí es, en función de esa información que podamos recibir, la idea es poder determinar las estrategias para que nuestros estudiantes, primero, no sigan saliendo. Aquí quizá el criterio más que de inclusión es para que deje de haber exclusión, ¿ya? Porque son las condiciones sociales los que hacen que nuestros estudiantes salgan, o sea, retener ese nivel de exclusión y que finalmente puedan sumarse muchos más. Ese es un poco el trabajo que se está realizando. Como les digo, en las próximas semanas nosotros ya tendremos la información más precisa para saber cómo actuar, para tomar las decisiones apropiadas, y esperamos ya en este primer ingreso al régimen Costa tener unos resultados positivos. Ministro, lo ultimísimo de mi parte a propósito del anuncio que harán esta mañana, ya ha circulado la información respecto de esta rueda de prensa que brindarán. ¿Cómo puede hacer el padre de familia para conocer, por ejemplo, en el DMQ, que la unidad educativa en la que estudian sus hijos vuelve o no a la presencialidad, más allá de la información general que se publica en las redes sociales, en estas infografías del Ministerio de Educación con el dato general? ¿De manera específica se podrá conocer un listado? Para precautelar la seguridad de nuestros estudiantes, nosotros no hemos publicado en ningún lugar el nombre de las instituciones educativas. ¿Cuál ha sido la cadena de comunicación? Directamente, despacho, es decir, planta central, a las coordinaciones zonales a los distritos a las instituciones, es decir, al directivo de la institución, y el directivo directamente a sus comunidades educativas. Esto nos permite dos cosas. Primero, garantizar una cadena de seguridad de la información, es decir, precautelar que no se filtre, y si se filtra, dado que hay acuerdos de confidencialidad, esto sería un proceso judicial, con cualquiera de los funcionarios o cualquier miembro de la comunidad que ponga en riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y lo segundo, nos permite también que haya primero una articulación territorial, y por otro lado, que puedan volver con más seguridad. Cabe decir aquí no va a haber listado hoy, o sea, no es que van a presentar un listado por esa consideración. Ni hoy ni mañana. Correcto. Así correcto. es. Y aquí sí es algo importante también a tener en cuenta, es que en esta medida que se va tomando esta comunicación, nosotros también estamos articulando con la Policía Nacional y con las fuerzas de la seguridad, con las instituciones de seguridad. ¿Para qué? Para que este retorno, además, esté vigilado, acompañado, protegido, patrullado. Dos cositas finales, ministro, antes de que se me vaya. Me escriben de Chimborazo, me dicen, si bien ahora las clases están en virtualidad en Alausí, sitio donde hubo un deslave el año anterior que dejó bajo tierra varias familias, docentes y estudiantes denunciaron que la tierra sigue moviéndose. Antes de la crisis de seguridad había temor por un nuevo evento. No sé si ustedes están monitoreando la situación de Alausí. Muy de cerca, muy de cerca. Hubo una recomendación importante de la Secretaría de Gestión de Riesgos respecto a movilizar algunos de las viviendas, de las instituciones que funcionaban en Alausí. ¿Por qué? Porque justamente es objeto de riesgo, ¿no? En este caso de los deslaves. Lo que nosotros estamos previendo desde este lado es cómo sostener la escolaridad, incluso en este escenario. Obviamente esto supone un trabajo mucho más amplio que el del Ministerio de Educación, ¿no? Pero de parte del Ministerio de Educación, lo que estamos justamente revisando, y de hecho estamos listos es para poder ubicar a esos estudiantes en una institución educativa donde no suponga un riesgo su permanencia. Ministro, ¿y qué pasó con la denuncia que presentó la UNE sobre la presencia o la irrupción de presuntos delincuentes en clases virtuales? A ver, el Ministerio de Educación no nació ayer. Nosotros, no hace falta que nadie nos venga a contar lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer y sabemos hacerlo bien. Digamos, no lo digo sin falsas pretensiones, pero también sin falsas modestias. De hecho, permítanme contarles una anécdota. Nosotros tenemos bastante monitoreado este tema. Hemos recibido desde el primer día, la primera denuncia,
hemos acudido, la hemos atendido, hemos revisado, sabemos su proveniencia, sabemos dónde está. En los casos pertinentes hemos puesto las denuncias ante la justicia, pero hablábamos de que en todo el sistema nacional estos fueron 36 casos. Cuando un gremio, de forma irresponsable, saca un comunicado, más parecido a un pasquín, donde comenta, ya aprovechándose oportunistamente de la situación, comenta de este tema, al día siguiente nos subieron los casos a 146. ¿Qué es lo que pasa? Que por supuesto, y además quiero decir, en esta comunicación irresponsable, mostrando rostros de menores de edad, poniéndolos en riesgo, cosa que es totalmente deplorable y ojalá como país, como sistema educativo, que nuestros maestros y maestras se den cuenta quiénes son estas personas. Haciendo este acto irresponsable, se elevan los casos. Pudimos contener la situación. Hoy podemos decir con mucha tranquilidad que precisamente por esas acciones los casos no solamente se han reducido a 36, sino que mucho menos, es más, estamos en el nivel inicial. ¿Ya? Hoy tenemos a continuación de esta reunión un monitoreo, donde seguramente vamos a ver esta disminución, dado que se empezó la presencialidad, pero es un tema que es bastante marginal, no menos importante, ojo, y eso quiero ser muy claro, porque nuestros docentes y nuestras comunidades educativas merecen tener entornos seguros y en ese sentido los hemos atendido inmediatamente. Pero hay que también tener en cuenta cuáles son los objetivos de cada uno y aquí lo que queremos es sumar a la educación, tener buenas propuestas. Hay muchos gremios que tienen unas propuestas fabulosas respecto a cómo mejorar el sistema educativo y lo dicho sea de paso, los saludo y los felicito. Pero también hay que determinar en este momento de emergencia quiénes se ponen a la altura de las circunstancias y quiénes están haciendo daño. Ministro, gracias por el tiempo. Interesante, extensa charla, pero muchos temas que evidentemente había que abordar con el ministro de Educación. Muy gentil. No, gracias a usted, Fabricio Belkis, y a la ciudadanía. Un fuerte abrazo. Será un gusto volvernos a encontrar en otro momento. Gracias a Daniel Calderón Ceballos, ministro de Educación, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.